Bienvenidos a un programa más de Este Oeste. La primera impresión, conocida también como efecto primacía o efecto halo, es un efecto directo sobre las percepciones, las opiniones o las ideas que en primera instancia alguien se forma sobre alguien o sobre algo. Si bien esa primera impresión no es del todo determinante, definitivamente importa. En esta ocasión vamos a conocer las primeras impresiones acerca de los primeros días de gobierno de Jimmy Morales de dos profesionales destacados en Guatemala. Ellos son Manuel Villacorta, quien es analista político, y también Guillermo Pineda, quien es experto en estudios globales. A ambos, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Y aunque cualquiera diría que 15 días es muy poco para formarse una idea de lo que va a hacer el gobierno, como yo decía, la primera impresión cuenta. Y a decir de los primeros acontecimientos relevantes de estas 2 semanas, me gustaría conocer cuál es esa primera impresión que ustedes tienen, sobre todo hablemos ahorita de la imagen del presidente, si transmite seguridad, si se le ve visión, si se le ve dirección a su gestión. Empecemos por Guillermo y luego Manuel. Pues muchas gracias por la invitación. Para empezar, ¿verdad? Como iniciaste tú mencionando los halos y la importancia de la primacía, al final esto es una herencia también, ¿verdad? La imagen que tenemos con Jimmy Morales sigue siendo fresca, eso es algo bueno. Él ha sido muy bueno en exponer sus ideas ante la CEPAL. Ahorita en la última reunión que tuvimos de la CELAC, la hizo bien y creo que vamos bien en temas de imagen. También su gobierno que se está conformando ha tenido algunos altibajos, pero por el momento va bien en esa parte. ¿Tú crees que sí, en términos de comunicación y percepción en general, lo está haciendo bien? Sí. Manuel, ¿tú qué opinas? Gracias, Carmen, Guillermo. Bien, yo creo que el presidente Morales probablemente nunca se imaginó llegar tan súbitamente al poder. Es una persona que conoce el tema de la comunicación, pero es muy distinto ser un comunicador en medios de comunicación, valga la redundancia, en proyectos que no son eminentemente políticos, a ser ya un comunicador político, y en este caso el presidente de la República. En efecto, todos los guatemaltecos estamos con la inquietud de que este gobierno no muestra la suficiente certeza, la seguridad que quisiéramos, pero paralelamente tenemos también la esperanza de que sea un gobierno nuevo, un gobierno que se maneje en forma distinta a los anteriores. No obstante, hay que ser objetivos y desde un principio sabíamos que el equipo de gobierno o el partido político del presidente Morales no tenía un plan de gobierno y por lo tanto no podíamos esperar políticas públicas de inmediato. Entonces, pues ciertamente hay una especie de beneficio de duda. Ahora el tema está en que, dadas las circunstancias económicas, políticas, sociales e internacionales, si hubiésemos esperado que fuese un gobierno con la capacidad suficiente, porque yo planteaba en un artículo de prensa una especie de comparación, ¿no? Y es como, por ejemplo, si estamos en un área, nos urge salir de esa área, pero hay mal tiempo, contamos con un helicóptero para poder salir, pero resulta que el helicóptero tiene fallas mecánicas, que es el aparato público, y resulta que el piloto no tiene experiencia para volar, pues la salida sería eminentemente de mucho riesgo, ¿no? Pues yo pienso que esa realidad, ese símil se puede conducir para la realidad nacional en este momento, por cuando las condiciones económicas, políticas, sociales, internas y externas son muy complicadas. Además creo que él tiene que manejar un aparato público sin recursos y no tiene la experiencia suficiente. Entonces, en este caso yo creo que, pues, porque como todos vamos en este mismo barco, se trata de hacer aportes y tratar de enmendar todas aquellas desviaciones que se puedan tener y aplaudir obviamente también los aciertos que esperamos sean más que los desaciertos, ¿no? En términos de gabinete, por ejemplo, había pues bastante expectativa, se estuvo presionando mucho porque se dieran a conocer los nombres, finalmente los conocimos, ya tuvo su primera baja en el Ministerio de Comunicaciones. Lamentablemente el sucesor está siendo seriamente señalado y la verdad preocupa el tipo de señalamientos que se le está haciendo en este caso el señor Zamora del periódico. Habrá que ver cómo se llega a una investigación profunda sobre este caso. Pero también tenemos un nuevo ministro de Gobernación, que es otro reto, un gabinete económico que a criterio de algunos ha sido integrado por los mismos de siempre y representa a los intereses empresariales. Mucho que decir también sobre este tema. También considerar que no ha terminado de integrarse por completo, porque no se han conocido los nombres
de todos los secretarios nuevos. No se sabe si van a ser reconfirmados en su puesto los actuales. Solamente se sabe el Ministerio de Comunicación, pues secretario de Comunicación, pues lógicamente ya fue nombrado, se confirmó al secretario de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero no así se conoce el resto. Guillermo, ¿qué opinión te merece todo esto? Pues que es un problema, ¿verdad? Porque en aras de la institucionalidad de un país estamos dependiendo de la opinión pública como fuente de información sobre casos específicos que el sistema debería de haber evitado desde el inicio. O sea, lo que pasó con la ex ministra de Comunicaciones, eso no debió haber ocurrido si se hubieran seguido las reglas. Si la certeza jurídica hubiese estado clara desde el inicio, no hubiéramos tenido ese inconveniente. Ahora vamos a tener este nuevo problema con el ministro, con otros ministerios de los cuales ya se está hablando, no podemos seguir en este ciclo. Jimmy, supongo que esa fue la razón por la que el presidente decidió anunciar su gabinete hasta más tarde, porque sabía que iba a jugar a la ruleta rusa si lo anunciaba 2 meses antes, ¿verdad? Cada 2 o 3 días le iban a desbaratar a sus propuestas. Pero prácticamente con esto únicamente postergó un problema que igualmente se hubiera presentado. Sin duda, sin duda. Y el problema también está en que hay muchos intereses detrás, ¿verdad? A Sherry, cuando la cuestionaron, fue a otro grupo que estaba detrás de ella el que era cuestionado. Ahora tenemos este nuevo ministro y hay otro grupo el que está siendo cuestionado. Entonces, tenemos que aprender a desatar a la persona, a la institución, al puesto de un interés. Y eso va a ser el gran reto para el gobierno de Jimmy. Lograr quitar esos intereses políticos y económicos detrás de los puestos para poder hacer un gobierno. Y en términos del gabinete económico, ¿qué opinión te merece esto de que ha sido criticado, que los mismos ministerios Finanzas y Economía especialmente, pues estarían siendo representados en los nuevos ministros? Sí, bueno, el problema aquí es, como mencioné antes, la herencia que tenemos, ¿verdad? El problema está muy, muy serio en las instituciones que no estamos viendo ahora. Por ejemplo, la SAT ha estado paralizada desde diciembre y nosotros tenemos ahorita casos de cientos de contenedores que están atorados, productos que no han entrado a Guatemala, cambios que no hay en direcciones. Hay muchas intendencias de la SAT que siguen vacantes y que no han sido ocupadas, o peor aún, siguen personas que han sido cuestionadas anteriormente por malos negocios, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay un problema muy serio para la estabilidad del país a los próximos 3-4 meses. Lograr enderezar ese camino creo que es el reto más importante. Y respecto a los casos del Ministerio de Finanzas y Economía, bueno, hay que esperar a ver qué hacen ellos, ¿verdad? Porque tienen buenas propuestas, han sido abiertos a la discusión y al diálogo, eso creo que es algo bueno, en especial en temas económicos, que es donde tenemos tantos intereses, ¿verdad? Manuel. Bien, yo creo que estamos evidenciando una vez más que los organismos de Estado, y en este caso el organismo ejecutivo, reitera la falta de representación social. Es decir, debe entenderse que un gobierno debe gobernar para todo el pueblo, para todo el país, para todos los sectores. Lamentablemente eso sí hemos visto, eso no se perfila con el actual gobierno. Por ejemplo, el tema de la seguridad y la justicia, hablemos del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, están muy bien encajados ya dentro de las políticas de seguridad regional. Los factores de poder globales están relativamente tranquilos con esos nombramientos, ya tienen su cuota establecida. En el tema de la economía lo mismo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, pues es el empresariado local el que vuelve a tener una preeminencia en eso. Pero hay un déficit terrible, gravísimo, que es en el tema del área social. Vemos que no se está manejando en ninguna medida política social. Eso es gravísimo porque la pobreza está avanzando aceleradamente, está expandiéndose a niveles nunca vistos en Guatemala. La clase media virtualmente ya no existe. Creo además de que eso está generando focos de tensión y conflicto en los grandes conglomerados sociales, particularmente con la violencia, la delincuencia, tanto común como organizada. Y lo más grave, que si ya existían, y eso se ha planteado a través de estudios serios como los de la Procuraduría de Derechos Humanos, muchísimos puntos de tensión, de conflictividad, estos se van a incrementar. Y si a eso lo sumamos la falta de recursos que tiene el Estado
para financiar la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, nos damos cuenta de que la situación por ahí no va bien. Yo creo que el descuido del tema social vuelve a ser una reiteración en este gobierno como lo fue el gobierno anterior. En buena medida eso pasa por algo que Guillermo mencionaba hace un momento. Reiteradamente se estuvo mencionando que la prioridad del presidente tenía que ser atender la SAT para evitar que más dinero vaya perdiéndose como consecuencia del contrabando, entre otros problemas. Sin embargo, las medidas adoptadas por el presidente en las últimas 2 semanas han sido una, hablar de readecuación del presupuesto, la otra ha sido la autorización para emitir bonos y en algún momento la especulación de que podría devaluarse el quetzal, que él después sale aclarando que eso no era una medida de su gobierno y que teníamos que desentendernos de esta cuestión. Pero ¿qué pasa que no se menciona todavía la SAT y cómo ven ustedes estas dos posibilidades, la readecuación y el tema de los bonos? Mira, yo brevemente, porque es un tema interesante, creo que vuelve este gobierno a reproducir los malos hábitos de los gobiernos anteriores en el tema que tú planteas. Reestructurar el presupuesto del Estado, por ejemplo. El tema de la SAT, todo eso es importante, pero es una visión cortoplacista y sinceramente, con todo respeto, miope. Porque lo que se debería estar trabajando es en una política pública para elevar los niveles de producción, mejorar la economía. Porque si tú tienes una economía que produce más y por lo tanto consume más, va a haber más impuestos. Estamos administrando los recursos escasos, cada vez más escasos del Estado. Estamos cayendo en una trampa. No se trata de gastar menos, se trata de conseguir recursos. Sobre eso el presidente dijo que abonaba o que él apostaba a mayor crecimiento para terminar con la desigualdad. Pero, ¿qué crecimiento? No hay ninguna política, yo creo que Guillermo es especialista en el tema, no hay ninguna política clara para promover el desarrollo en el sector agrícola, en el sector industrial y mucho menos en las pequeñas y las medianas empresas. Carmen, están cerrando miles de negocios al mes. En el registro mercantil tú lo puedes ver. Entonces, si eso no se está atendiendo, es absurdo tratar de readecuar un presupuesto. Caeríamos en lo mismo. Guillermo. Bueno, aquí está el otro punto, ¿verdad? Reestructurar la poca plata que hay ya no es la respuesta, tampoco lo fue en el gobierno pasado y por eso es que se nos cayó el país. Al final las tasas de natalidad van a seguir aumentando. Con presupuesto reajustado o no, va a seguir. La necesidad de más empleos también continúa. Y el problema es que también las propuestas que Él dijo también que empleo había, lo que no había era dinero. Sí, hombre, ese es el problema, la visión, ¿verdad? ¿Cómo entiendes que para poder conseguir algo así hay que hacer un desarrollo integral de la sociedad? La recaudación, hablar de recaudar más plata ahorita de nada nos sirve porque estamos no solo empezando el año, sino que también la economía guatemalteca va muy lento. De hecho, parte del mensaje cuando se empezó a discutir la devaluación fue la necesidad de algún grupo de buscar cómo reactivar su economía ante la crisis. Porque claro, la crisis de la región va a ser fuerte, América Latina va a crecer 0.2% y que Guatemala crezca solo un 4%. Nos estamos sintiendo agradecidos por ese 4% en comparación y que aún al así, resto, sí, con eso se presume poco. De que somos de los países que más crecimiento tiene. Sí. Pero miren, a mí no deja de causarme todavía cierta ansiedad el hecho de que se mencione que se ve en el crecimiento económico la solución prácticamente o pareciera ser que va en igualdad de condiciones con el hecho de terminar con la desigualdad y la inequidad que existe en el país, sí, cuando ya está visto que no necesariamente mayor crecimiento necesita terminar con la desigualdad y con la pobreza que existe en el país. Sin embargo, hoy vuelve a estar en el discurso. Me preocupa el hecho de que se vuelve a hablar de replantear nuevos modelos económicos para el país, pero entonces uno dice ¿cuándo? Porque ese discurso ha estado presente en nuestros políticos desde hace años, sin embargo, pocos avances hay en la materia. El problema es también la duración de nuestros gobiernos y la poca madurez política que hay para hacer acuerdos y consensos entre partidos y entre ideologías. Es lo que nos ha afectado, ¿verdad? Ahora estamos tratando de escuchar a una nueva persona, una nueva visión. Él dijo que no era político y que no venía de la política. Creímos muchos que él nos iba a dar una nueva propuesta, que iba a invitar a nuevas personas a armar un nuevo país, pero pues por lo menos no he escuchado que él mencione el acuerdo del Pactum, ¿verdad? Ese era un plan integral de desarrollo para Guatemala que fue hecho después de mucho tiempo de negociaciones, está engavetado por supuesto, como muchos de los acuerdos que se hicieron hace 4 años, entonces seguimos en este proceso de... Claro, y además yo creo que es importante reiterar acá que existen 2 economías simultáneamente en Guatemala. Una economía relativamente moderna, urbana,
que es un circuito que te integra bancos, industrias, exportadores, crecimiento en cuanto a la construcción. ¿Y qué es ese sector, ese circuito el que genera ese 4% de crecimiento? Pero estás hablando cuantitativamente que la gran mayoría está fuera de ese circuito, es una economía de autosubsistencia. Entonces, cuando se habla una ficción de que el 4% es un gran indicador, es una mentira. Es un buen indicador para el circuito pequeño de la economía local que está vinculada con el circuito internacional capitalista, ¿no? Pero además de eso, ese 4% no es una división sine qua non dentro del número de habitantes que tenga ese sector. Claro. Es decir, sabemos que Guatemala tiene una concentración de riqueza muy alta, en muy pocas manos, que eso no sería malo si las personas que concentran esos grandes caudales de riqueza tienen una visión empresarial muy positiva de saber invertir, de generar más empleo, de generar más impuestos. Es decir, el derecho a tener la riqueza, administrarla bien, eso no está en contra de eso. Pero lamentablemente la visión es sacar esos recursos del país. Entonces, yo creo que esa ficción, y es bueno ya reiterarlo, de que estamos creciendo muy bien al 4%, es muy relativa. Además, no somos una isla. Guatemala ya no es una economía primaria y dual tan dependiente. Estamos con una dependencia muy grande del mercado externo y como tú bien decías, Guillermo, que la región no crezca más del 0.3% en este año, que China venga para atrás, que Europa igual, va a repercutir. A la larga todo ese coletazo nos llega. Vamos a regresar sobre este tema y sobre las políticas sociales después de este pequeño corte, así que no se vaya, le esperamos. Gracias por continuar con nosotros en Este Oeste. Hoy conocemos las impresiones, las opiniones de dos expertos sobre estas primeras 2 semanas de gobierno de Jimmy Morales. Antes de irnos a corte hablábamos sobre los retos en economía y sobre algunos mensajes todavía ambiguos por parte del presidente sobre cómo solventar la situación en la que nos encontramos. Sus propuestas se centraron en una readecuación de presupuesto, de autorización para emitir bonos. Me llama la atención que habiendo un espacio para la transición en el cual su equipo de transición estuvo precisamente discutiendo los temas de presupuesto, esto de una readecuación viene a surgir nuevamente ya ante el nombramiento de un nuevo ministro. Esto también da la impresión para algunos columnistas de opinión de que el presidente estaría improvisando y que no está seguro de las medidas que está adoptando en materia económica. ¿Qué opinan ustedes? Pues bueno, ahí el presidente no está solo, ¿verdad? Tiene un equipo, se ha hablado mucho de que no es solo él el que está tomando decisiones, hay un vicepresidente que es una personalidad muy fuerte, que conoce mucho de política por muchos años, está también su secretaría general del partido. El partido podrá ser flojo y débil dentro del Congreso, pero la estructura que lo llevó a él al poder es fuerte. Y es ahí donde hay que tomar la atención, ¿verdad? ¿Quiénes están realmente haciendo consensos internos dentro del partido para luego tomar las decisiones? Cuesta pensar que hay un consenso, un acuerdo entre presidente y vicepresidente, claro, porque me dio la impresión de que ellos eran un binomio que estuvo separado desde un inicio, que no hay como mucha empatía entre los dos y que ya durante de estas 2 primeras semanas se ha hecho sentir nuevamente esas diferencias entre Jafet Cabrera y Jimmy Morales. Específicamente se sintió en el caso de la exministra ya de Comunicaciones, una diferencia de opinión que hicieron público. Sí, eso creo, Carmen, que refleja claramente que la presidencia responde a unos intereses determinados, que la vicepresidencia responde a otros intereses determinados, que los diputados de todos los partidos dependen a otros intereses determinados. Y volvemos al punto. La tragedia de Guatemala es que no hemos tenido estadistas. Es decir, esa visión de Estado de gobernar para toda la sociedad. Por supuesto que es importantísimo que la seguridad nacional esté vinculada ya con la seguridad regional y tengamos una excelente relación con el gobierno de Estados Unidos, con la CICIG y con Europa, por ejemplo. Por supuesto que es importantísimo que el gabinete económico tenga un nexo directo con los empresarios que son el motor de la economía nacional. Pero no se puede obviar el tema de la política social y por eso yo lo reitero. Entonces, es evidente que diferencias van a haber y estas diferencias entre vicepresidente, vicepresidente, diputados, refleja que llegaron al poder apuntalados por sectores determinados. Yo creo que eso es válido en un momento dado, pero no se puede perder la visión de país. Porque si el presidente Morales reproduce otra vez eso, lo que va a hacer es administrar una crisis que cada vez es peor. Cuando tú hablas, por ejemplo, de volver a reorganizar el tema del gasto público, ¿pero qué va a organizar si el 80% es para salarios?
una parte para pagar el servicio de la deuda externa y apenas queda para inversión. Creo que inversión va a ser cero este año, no va a haber nuevas carreteras, no va a haber nuevas escuelas, no va a haber hospitales ni centros de salud. Entonces, ¿readecuar qué? Si lo que se debe pensar es incrementar los ingresos. Evidentemente, como dice Guillermo, por la vía fiscal sería un golpe muy fuerte para una población muy pobre. Pero hay políticas de desarrollo económico que no se ven, que no se sienten. Por ejemplo, estamos en el debate de la devaluación. Los guatemaltecos somos obtusos en muchas áreas, somos intransigentes, somos confrontativos. Pues hay sectores que sí están pensando en el tema de la devaluación, por ejemplo, los migrantes, que son 6.000 millones de dólares los que mandan. Para ellos sería eso favorable porque sus familias tendrían más recursos. Lo mismo para los agroexportadores, por ejemplo. Quizás eso afecta a los industriales y a los grandes comerciantes, a los importadores. Pero si viésemos esto como país, si nos entendiéramos como país y ver por qué es que los exportadores de productos agrícolas lo están solicitando, es porque el sector agrícola está decaído, para no decirte muerto. Hay impresionante cantidad de fincas de café en el altiplano abandonadas, ya no es rentable tenerlas. Y eso implica mucho desempleo para la gente de las comunidades que viven cercanamente. Están cerrando, como te reiteraba, muchísimos negocios diariamente. Entonces, probablemente no sea la solución, probablemente sea una solución parcial. El tema es que no estamos acostumbrados a debatir estos temas, todos cediendo un poco nuestros intereses en función de los derechos de los demás. Como país, por eso, es que no estamos avanzando. Y lo más triste es que la calidad de un estadista que debiese manejar esa política interinstitucional no se perfila. Entonces, no es realmente recitando el himno nacional como se puede gobernar un país, lo digo con todo respeto. Que tiene buenos equipos, pues hasta la fecha no podemos decir que son buenos, miraremos eso en 90 días, 100 días o no sé cuándo. En los 100 días, que es principalmente por supuesto, donde se apunta pero por el momento es mirada. evidente que, seamos claros, la situación es preocupante, porque no hay vectores. ¿Crees, Guillermo, que se va a animar en algún momento a hablar de esos cambios profundos, sobre todo en materia fiscal, a decir por las primeras medidas en materia económica? Pues el problema, solo regresando un poco al punto de la política social, es que no podemos esperar un cambio en la política social cuando la fuente de los ingresos no la estamos generando. Tampoco pensar en devaluar o valuarnos más, o sea, de nada sirve porque la plata va a seguir siendo la misma la que ingrese, si no es que ingrese menos. O sea, ese es otro problema, ¿verdad? Tenemos que fomentar las inversiones. ¿Y tú crees que prácticamente por esa misma razón, porque es muy difícil plantear esa política social, como mencionabas, es que el ministro de Desarrollo Social, como una de sus primeras medidas o apariciones públicas, ha apuntado a un tema eminentemente administrativo, que yo no digo que no sea importante, el hecho de que la bolsa llegue, digamos, ahorrándose algunos recursos, que es el pago a intermediarios, pero descuidando la parte más bien sustantiva. Aquí se ha hablado de que las personas que realmente necesitan esa bolsa no les está llegando porque se ha utilizado con intereses electorales. Pero ¿tú crees que precisamente la medida de poner ahora en la mesa una tarjeta de débito tenga que ver con la optimización de recursos más allá del diseñar una política social que verdaderamente atienda a los más necesitados en el país? Pues mira, la integración de las personas a través de una tarjeta de débito, para poner el ejemplo, al sistema global de transferencias no es algo malo. Al contrario, es una buena dinámica. Pero si no tienes la educación para estas personas, para que entiendan cómo funciona el sistema económico o la economía del hogar, para empezar, no vas a poder tener ningún desarrollo en este tipo de proyectos. Y la infraestructura también, Guillermo, porque en las, digamos, aldeas más refundidas del país, yo no creo que una barrotería, una de esas tienditas, tenga un POS o algo por el estilo en donde pueda llegarse con la tarjeta de débito. Bueno, no sé cómo realmente va a funcionar. Nos estamos enfocando en las áreas de desarrollo, ¿verdad? Los 4, 5, 6 puntos más grandes de desarrollo, desatendiendo a la gente que vive en la montaña, que es a la que Manuel se refiere. Está totalmente desconectada del gobierno, del pueblo, de la ciudad capital. E incluso cuando viajan a estos lugares, no saben cómo funcionar. Eso es algo que nosotros tenemos y que muchos otros países del mundo hace 50 años dejaron de tener, ¿verdad? Entonces tenemos un serio problema de desarrollo social que nunca va a llegar si no tenemos un desarrollo económico. Pero sí, por lo menos también con los temas de prevención. Y aquí planteo otra situación que es particularmente grave, es el fenómeno del niño que amenaza o con extremada sequía o con extremada lluvia. Eso genera inseguridad alimentaria.
y no sé hasta dónde realmente las autoridades o el gabinete social estará ya sentado planteándose qué medidas van a hacer para enfrentar esta situación, que no sean los paliativos de siempre después de acudir al programa de alimentos, al programa mundial de alimentos a solicitar apoyo, sino verdaderamente tener medidas de fondo que eviten que esto sea tan cíclico. Claro, y es que, bueno, el cambio climático es una realidad. Guatemala llega a ser en este momento el cuarto país más afectado en el mundo por el cambio climático, por el área donde nos encontramos, ¿no? Y el primero en América Latina. Sumemos a ello un tema, que es el tema de la explosión demográfica, que algunas personas de una visión muy reaccionaria dicen que el crecimiento de la población es en Guatemala lo que está generando la pobreza, y no es cierto. Es una causal, pero producto de un sistema que ya viene deformado. Porque hay países con una concentración demográfica por kilómetro cuadrado muchísimo mayores que Guatemala y son países desarrollados. Pero en estas circunstancias, la relación entre la economía, recursos naturales, recursos económicos y población sí es muy importante. La economía de Guatemala en este momento no da para más. Ni las grandes compañías están creciendo y las medianas están decayendo y las pequeñas desapareciendo. Pero si eso sumas tú, por ejemplo, que en Guatemala nacen 1.500 niños por día, 500.000 al año, en circunstancias donde no podemos enfrentar esa demanda en salud, en vivienda, en educación, vamos a tener más problemas. Entonces hay factores demográficos, hay factores climáticos, pero hay factores políticos, Carmen, Guillermo. Por supuesto que el tema de las ayudas sociales son importantes, son como un antibiótico. Quizás no nos gustan, quizás no nos convencen, pero son necesarias para combatir una infección. Y en este caso la infección es la pobreza, ¿no? Pero eso lo pueden hacer países como Brasil, que tienen una economía fuerte y un presupuesto de Estado del 25% sobre el PIB. Pero un país como Guatemala, que tiene un presupuesto virtualmente miserable, el 10% sobre el PIB, ¿qué puede hacer? Si de dar bolsas se tratase, habría que darle bolsas al 90% de la población. Y mucha gente de la clase media estaría incluida en eso, si es que todavía existe. Entonces, lo que se ha hecho, tú bien lo decías, son políticas clientelares, pero no de desarrollo estructural. Porque podemos tratar de apoyar a todos aquellos sectores vulnerables, pero no solo repartiendo alimentos, sino paralelamente a eso, generando niveles de productividad. Una viejecita en Jalapa me lo decía a mí, mire Manuel, una campesina, yo no entiendo por qué regalan encaparina y esas cosas. Deberían de darles una su jaulita con conejos o con gallinas, que los cuiden, que crezca la producción, se van a dar cuenta que sí se puede. Es decir, paralelamente a la ayuda social debe haber una ayuda empresarial para la microempresa. Pero ¿cómo caemos en lo mismo? Son gobiernos que no representan los intereses sociales. Para ellos los intereses sociales son la prioridad 500. Sí. Las prioridades inmediatas son quedar bien con los grandes sectores de la economía, con los sectores de la comunidad internacional. Se está cometiendo un error, porque a la larga, como decía Clisper, ¿no?, la pobreza produce conflictos y los conflictos agudizan la pobreza. No va a haber inversión en un país con altos niveles de criminalidad y con pobreza. Entonces, eso al final nos va a afectar a todos. Pero lamentablemente no hay una visión de Estado, no hay política social. Estamos enfrascados ahora en discusiones bizantinas sobre muchísimas cosas de los nombramientos de ministros y todo, pero no estamos viendo lo que más nos interesa, que es qué se está haciendo estructuralmente con la salud. ¿Pero perciben ustedes ese liderazgo en el presidente Jimmy Morales, yo no lo percibo. capaz de entender esas circunstancias, de hacer esa lectura y entonces ahí sí liderar procesos? Aunque no sería necesario, perdón Carmen que interrumpa, no sería necesario que él tuviera ese liderazgo si su equipo es un equipo que operativiza. Tú puedes tener incluso presidente de una empresa que hasta le cueste comunicarse, pero es inteligente tener buenísima gente alrededor y esos equipos producen. Sí. Bueno, aunque ahí rápidamente, porque tengo que cerrar este segmento. Una fortuna para hablar de estos temas sociales va a ser que el cambio climático no discrimina. Y ahí a todos nos va a atacar. Y Guatemala es uno de los países más vulnerables. Afortunadamente, los organismos internacionales ya nos tienen a nosotros bien marcados como uno de los países más vulnerables y va a venir la ayuda. La ayuda y la inversión para la adaptación y la mitigación va a ser quizá una de las respuestas. Desafortunadamente va a venir de afuera, no vamos a poder hacerlo acá. Yo veo que en los próximos meses vamos a tener cada vez más participación de ellos y ya lo estamos viendo nosotros en las organizaciones sin fines de lucro. Eso va a ser un respiro para el gobierno de Jimmy, pero él no solo lo está haciendo, ¿verdad? Alguien más lo está haciendo por él. Bien, vamos a volver sobre los temas de transparencia que también tanto preocupan y esa relación entre Ejecutivo y Congreso de la República que también tiene sus propias particularidades. Así que no se vaya porque este tercer y último segmento va a estar más que interesante.
continuar con nosotros en Este Oeste. Conocemos las primeras impresiones acerca de estos primeros días de gobierno de Jimmy Morales, de dos destacados profesionales, son ellos Manuel Villacorta y Guillermo Pineda. Hablemos ahora del tema de transparencia, de la confianza que tiene que ganar el presidente para lograr la articulación de todos esos intereses tan distintos que conviven en el país. Y acá tenemos varias cosas que han sido señaladas por los medios de comunicación. Uno, el hecho que no haya mencionado todavía quién financió su estadía en el Hotel de 5 Estrellas Adriática, en la zona 14. El otro, las contradicciones con su funcionario, con su ministro de Salud en términos de la donación de medicamentos. Y bueno, esa expectativa sobre que tanto él como el resto de su gabinete y de su equipo de gobierno presente las declaraciones de probidad. Prácticamente ya les quedan 2 semanas, la ley establece que son 30 días después de tomar posesión de sus cargos. Iniciemos por Guillermo y luego Manuel. Yo creo que ahorita el discurso que lo llevó a la presidencia es el que le está pasando la factura, ¿verdad? Porque el absolutismo moral al que jugó y que logró conseguirle muchos votos, ahora es el que le está costando, ¿verdad? Dijo ni corrupto ni ladrón. Y él no está solo, su equipo va a ser el que va a ser fiscalizado bajo esa misma regla moral. Y lo que está pasando con Adriática, su solución es fácil, que se transparente absolutamente y de seguro la confianza va a regresar. Eso sí, quien se lo pagó va a ser el que va a ser vigilado luego, ¿verdad? Y ahí es donde debería ir la respuesta, ¿verdad? Vayamos atrás de la persona, que él le revele quién es la persona o las personas que están pagando eso, y veamos nosotros un poco de investigación, que el Ministerio Público entre. La CICIG le ha dado mucho espacio y no le va a durar por mucho tiempo más. O sea, le han dado el espacio. ¿Qué compromisos le puede generar y con qué tipo de intereses esa estadía? Claro, que él diga, miren, me lo pagó tal persona y yo invito a la CICIG y al Ministerio, a Telma Altana, para que ella se encargue de vigilar que este empresario o estos empresarios jueguen por las reglas del juego correctas y que no se vayan a beneficiar durante todo mi gobierno. ¿Tú crees que si no lo hace realmente eso tendría un impacto o se va a dejar pasar? Ojalá que no, ¿verdad? Manuel. Bueno, yo creo que la población que tiene acceso a los medios de comunicación, que tiene niveles educativos más favorables, por fortuna, va a ser la primera en cuestionar la situación. Y las grandes mayorías lo van a cuestionar en cuanto que dieron su voto, como bien lo plantea Guillermo, con la fe de que iba a haber un cambio, pero la pobreza, la delincuencia le siguen azotando, la falta de empleo, entonces van a perder las expectativas muy pronto, muy rápido. Yo creo que el tema de la corrupción es un tema importantísimo, Carmen y Guillermo. Fernando Gil, un profesor de la Universidad de Salamanca de España, hizo un libro muy lindo que vale la pena leerlo, que se llama La cultura de la corrupción. Y él habla que hay países que tienen una cultura de corrupción, desde la picardía, dice él, hasta los grandes tramas de la corrupción. Desmontar toda esa estructura culturalmente cuesta mucho, pero yo diría de que ha habido avances. De los 3 organismos del Estado, a mí me satisface mucho el avance que ha tenido el organismo judicial, por ejemplo, que ha dado muestras significativas del combate a la corrupción con el apoyo de la CICIG y con la función del Ministerio Público. Lo han hecho muy bien, sin presupuesto, pero están trabajando jueces y magistrados, hay luz, hay expectativas hacia eso. Lamentablemente en el organismo legislativo, por ejemplo, lo que vemos es mucha fragmentación, no hay representatividad social y mucho temor a que prosiga allá adentro la corrupción. Pero por lo menos se hizo ese gran lanzamiento en donde Taracena ha tenido la atención pública. Pero fíjate, esos son los aspectos que son plausibles, son optimistas, pero no podemos confundirnos. Eso no es un triunfo de Taracena. Realmente esa es su obligación como presidente y ha sido la obligación de todos los presidentes que pasaron por ese organismo. Que por alguna razón no lo hicieron. Pero estamos acostumbrados, por ejemplo, a aplaudir algo que por ley los funcionarios deben hacer y no es así. Que me atendieron muy rápido en el IX, qué alegre. No, señor, es que esa es la obligación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero la percepción del guatemalteco es derrotista, aceptar ese tipo de abusos. Por eso creo que el presidente ahora va a tener que enfrentar 2 sectores en particular. Uno, y lo digo así un poco perverso políticamente hablando, como es el Congreso, que obviamente ya lo marcó dejándolos fuera de las comisiones y que probablemente empiecen con el tema de las interpelaciones para generar extorsiones y beneficios en el Estado geográfico. Bueno, eso está regulado dentro de estas cosas, modificaciones a la ley del organismo legislativo que ya fueron aprobadas en varias lecturas en el Congreso. Y por otro lado, el tema de la prensa, ¿no? Que la prensa pareciera ser enemiga de los funcionarios, pero no es cierto.
la prensa en Guatemala ha dado un paso cualitativo. Yo diría que es una de las mejores prensas en este mundo, en este momento en América Latina, porque fiscaliza y está fiscalizando con pruebas. Entonces, hay optimismo en la lucha contra la corrupción. Ahora, esa lucha contra la corrupción no solo es en la clase política. La percepción es que es la clase política la corrupta, pero hay corrupción en los mercados, hay corrupción dentro de los empresarios, hay corrupción en las universidades. A Entonces, pequeña y a gran ¿cómo escala desmontamos eso? Pues como el mismo Fernando lo plantea en su libro, o como lo dice, por ejemplo, el profesor García Maínez en sus libros de Derecho, a través de la ley moral y a través de la ley jurídica. Pero en Guatemala hemos implementado proyectos para la educación moral si ni siquiera hay política de educación pública. El sistema de justicia, la ley jurídica es aplicable cuando el 90% de los crímenes quedan en impunidad. Entonces, si no fortalecemos el tema de la educación y la educación en la moral, y no fortalecemos el tema de la ley jurídica, que es la sanción y la aplicación de la justicia, estamos perdiendo tiempo porque esto va a continuar. La regla y las instituciones, ¿verdad? Es decir, aquí es una sumatoria entre reglas claras, Estado de Derecho, instituciones que las hagan cumplir y una vocación cultura ciudadana hacia la honradez. Así es. Hay quienes opinan que el presidente Jimmy Morales, por decirlo de alguna manera, no debería quedarse atrás respecto a estos esfuerzos en el organismo judicial y legislativo por transparentar esta información pública y los casos de corrupción. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Él también debería de hacer lo propio a nivel del Ejecutivo? ¿Y cómo? ¿Más o menos por dónde? Pues el problema lo vimos ya con sus ministros, ¿verdad? Que le falló la plana, la tarea no la hizo bien desde el inicio, eso le va a costar muchísimo recuperarlo ahora. Elegir y empezar por hacer una revisión de nuevo a quienes eligió como ministros va a ser muy importante para estas próximas semanas. Lo ideal sería que él les dijera, miren, estoy dando de baja a estas personas por motivos personales, como suelen hacer. Sí, porque eso fue una poca aceptación a lo que había sucedido y decir, no voy a decir yo porque fue por razones personales. Sí, estamos también muy acostumbrados por falta de educación política, como tú dices, y moral, a ser demasiado conservadores. ¿Por qué no decir, miren, la despido, no cumple con los requisitos? El pueblo se encargó de demostrarme que iba en contra de la ley y lo que estaba haciendo. Cometí un error, lo reconozco. Exacto, reconozco que hizo mal, la doy de baja y por favor revisemos ahora al ministro de Energía y Minas que está en las mismas. Sí. O sea, él es contratista del Estado y tenemos un problema. Y que vaya un poco más abajo a sus viceministros, porque también hay casos ahí de gente que está siendo proveedor del Estado en contra de la ley cumpliendo puestos. Entonces, él tiene que hacer su tarea. Él es presidente, es como un director, tiene que manejar, hacer un buen management, entender que la plata que está poniendo en cada ministro tiene que generarle más recursos y estas personas no lo están haciendo ahora. Hablemos ahora del Congreso de la República. Él, para poder echar a andar sus decisiones o el posible plan que dé a conocer en los próximos días, necesita el apoyo y una oposición constructiva, como Taracena ha llamado, que es la voluntad del Congreso de la República, el poder hacer en estos años de gestión. Pero una bancada que mostró debilidades en su momento, no sé si fueron por la fragmentación que había, por inexperiencia, que se queda sin ninguna comisión y que después anduvo tocando las puertas de algunas comisiones diciendo, mire señor, yo quiero participar aquí. Pero ¿cómo se ve eso y cómo se ve el hecho de que sea el propio presidente el que haya anunciado que va a llegar al Congreso a negociar esa readecuación del presupuesto y a plantear una propuesta de agenda legislativa? ¿Le corresponde realmente al presidente Jimmy Morales? Yo creo que no le corresponde. Tenemos que respetar al final la separación de poderes. Y el que su partido esté tan debilitado ahora en la representación del Congreso, al final debería ser algo bueno para la institucionalidad y la separación de los poderes, siempre y cuando los partidos que siguen siendo fuertes no sean los que estén manejando detrás de tarimas todo el entretejido de poderes que hay dentro del Congreso. El Congreso el año pasado no hizo absolutamente nada. Tenemos muchas leyes importantes en temas económicos y sociales que no fueron ni siquiera leídas en la primera lectura. Y la mayoría aprobadas de urgencia nacional. Exacto, y eso es un riesgo, ¿verdad? Y las que pudieron y debieron de haber sido discutidas y continuar siendo discutidas ahora no las estamos viendo. O sea, tenemos un problema serio. El mundo entero dejó de tener 2989, no solo fuimos nosotros, pero los otros países sí tomaron decisiones previas, con antelación, estudiadas, para ofrecer a sus países una forma de salir sin esperar adelante. Al límite, al último momento. Exacto. Cambio, ahorita nosotros tuvimos la parálisis del año pasado, no somos competitivos actualmente. Nuestra gente, son miles de empleos que se están viendo afectados y él
no está haciendo nada, ¿verdad? No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el Congreso, que es el que debiera haber hecho esto, no tiene ningún interés actualmente de discutir estos asuntos. Manuel, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que dentro de la formalidad administrativa del Ejecutivo se diría, bueno, que el presidente vaya no es conveniente porque para eso tiene un ministro. Pero eso revela a que en Guatemala no, la población también está adecuada y acostumbrada a no tener estadistas gobernando. Porque si tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Obama, cuando es un tema neurálgico de interés nacional, va al Congreso y lo defiende. El presidente Rajoy en el Parlamento español. Eso es muy común cuando un presidente es estadista y tiene la capacidad, él, solo como persona, de enfrentar 100, 200, 300, 400 y de argumentar diputados. sus posiciones. Yo creo que eso sería bueno que fuera, por una sencilla razón. Porque en este momento el Congreso de Guatemala está muy desprestigiado y está arrinconado. Estas medidas que se están tomando a través de la nueva presidencia, que son buenas, también son políticas y estratégicas para lavarle la cara a esa institución. Llevan una cola escondida, obviamente, porque yo no me creo que este sector tenga una voluntad de la noche a la mañana distinta para con el país, cuando han demostrado durante 30 años de que va la transición, de que ese Congreso no ha servido más que para anidar corrupción. Pero yo creo que si el presidente entiende que la población tiene arrinconado ese Congreso, que los medios de comunicación lo tienen con todos los reflectores puestos encima, el presidente tiene un gran aliado, que es el pueblo y la prensa. Si él va, les explica, pero no a los diputados, al pueblo a través de las tribunas parlamentarias, cómo está el estado de la nación, qué es lo que hay que hacer, no habría un diputado que osara contradecirle, porque lo va a poner en contra del interés nacional. Claro. Yo creo que está bien que vaya. Me parece un poco difícil que tenga la capacidad para enfrentar los temas políticos, económicos, fiscales, con la propiedad que exige un estadista. Pero quizás de repente, yo creo que si Jimmy Morales demuestra en un momento dado que en medio de todas estas circunstancias adversas tiene éxito, pues se catapulta hacia el éxito él como persona y como presidente de inmediato. Entonces, yo diría que vaya. Tengo mis reservas, que tenga la capacidad, el arrojo, la propiedad para poder lidiar con estas personas. Pero creo que lleva las de ganar. El pueblo le apoya, los medios de comunicación están pendientes de esto. Si él hace una buena tarea en ese momento, seguramente va a arrinconar aún más a los diputados para que no puedan decirle que no a lo que él está exigiendo. Hubo otro efecto acá que también vale la pena analizar, y es que todo esto que ha pasado en el Congreso de la República ha levantado otra vez el tema de la depuración del Congreso e incluso de poder propiciar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Eso se ve como una oportunidad o como un riesgo, Guillermo? Muy rápidamente, porque no quiero que dejemos de hablar sobre la importancia y el gran reto que tiene el presidente de nombrar este magistrado ante la Corte de Constitucionalidad, que también es una papa caliente. Pues yo lo veo como una oportunidad para encontrar un camino nuevo. Estamos muy afectados ahorita con lo que ha pasado en los últimos 3 años de estos problemas, ¿verdad? La oportunidad está ahí, tiene que tomarla. Yo no estoy de acuerdo en que él sea el que vaya a estar actuando en todos estos lados, porque al final tienen sus ministros. El ministro de Finanzas es su responsabilidad. Si está tan debilitada su elección de ministros de las últimas semanas, pues el ministro de Finanzas que sea el que va a hacer el buen trabajo, y el presidente luego de su reporte diga: he aquí el trabajo que hemos hecho por los guatemaltecos, pero no debería estar participando tan activamente la posición del presidente interfiriendo en las labores de sus ministros. Claro, habrá que ver qué le recomiendan finalmente sus asesores en cuanto a ir o no ir y hacer esa medición de fuerzas y de argumentos en pro que puede ganar o que puede perder en cada uno de esos escenarios. Pero hablemos ahora sobre la importancia del nombramiento que él tiene, también la responsabilidad del organismo ejecutivo de ese magistrado ante la Corte de Constitucionalidad, en un momento en el cual los casos de corrupción afloran y finalmente, generalmente la Corte tiene la última palabra en todas aquellas acciones de amparo o etcétera, etcétera, que tiene que evacuar rápidamente. Yo en ese sentido, Manuel, Carmen, quisiera ser optimista. Yo creo que los sectores que eligen representantes o delegados directos en la Corte de Constitucionalidad saben que hoy la fiscalización nacional e internacional es lapidaria. Sería un error gravísimo que el Colegio de Abogados, que la propia Corte Suprema, que el presidente, por ejemplo, y los sectores que eligen magistrados, eligieran la persona equivocada. Yo creo que afortunadamente, si nos vemos retrospectivamente las últimas elecciones de las Cortes de Constitucionalidad con la de ahora hay mucho más fiscalización, mucho más control, más filtros, de tal manera que yo diría que vamos a tener unos buenos resultados por esa vía. Yo creo que al final esa Corte es la que decide en Guatemala en muchos de los aspectos constitucionales y fundamentales. Yo soy optimista en pensar de que van a llegar buenos magistrados.
evidentemente no personas extremadamente perfectas, pero buenos magistrados y particularmente casados con el interés nacional. Y en cuanto al tema de la reforma constitucional, a través de una constituyente, yo estoy totalmente de acuerdo. Guatemala, los guatemaltecos somos miedosos a los cambios, tenemos terror a los cambios. Ya esa constitución hay que modificarla, y hay que cambiarla, hay cosas que hay que modificar. El único requisito es el proceso de elección. Porque si van a llegar representantes de los mismos partidos políticos, no la hagamos. Sí, pero si va a llegar gente connotada, es una Asamblea Nacional Constituyente con las mismas reglas del juego y la ley electoral actual. Pero gente joven, gente nueva, gente limpia, que la hay en Guatemala, que hay mucha gente buena, sería magnífico, refrescante que hubiera una constituyente distinta para hacer esos cambios. 10 segundos si quieres cerrar con alguna idea en particular. Pues bueno, antes de ponernos a hablar de una asamblea, no es que yo sea conservador, pero sí creo que hay pasos previos. Tenemos que reformar antes la ley de partidos políticos. Y si no hacemos eso antes, la constitución que vamos a tener creo que va a ser una patada en la espinilla que nos va a doler. Que puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Muchísimas gracias, Guillermo Pineda, y también a Manuel Villacorta por sus opiniones. Carmen, esperamos haberle ayudado también a usted a formarse opinión acerca del acontecer de estos primeros días del año ya bajo la dirección del presidente Jimmy Morales. Le esperamos nuevamente en otro programa la próxima semana, así que hasta entonces.